Aquí el destino se confabula. Aquí el destino, el reloj, se detuvo para muchas personas. Aquí hubo tragedia, aquí hubo sangre. Fue el día que el Berilla se tiñó de rojo. Esa frase se repite con el tiempo. Rescatar la historia de la tragedia más importante que hoy por hoy ha ocurrido en nuestro país, creo que es algo muy importante, porque solo conociendo el pasado podemos evitar cosas en el futuro que lastimen tanto a una población, a un país. No le digo el cuento que me contaban los viejos, que esa gente que se estaban bañando, que salieron locos porque vieron el río rojo. En el momento que sucede la tragedia no hay terror, se están asomando los escenarios de un final trágico. Es en el momento que se detiene el último pedazo de metal, de locomotora, de lo que esté ahí, cuando se detiene ese último y sale el último sonido de ese crujir de metales, es en ese silencio que surge el terror supremo de una tragedia que enlutó a Costa Rica. El 14 de marzo de 1926, a las 8:17 de la mañana, el tren que se dirigía rumbo hacia San José y posteriormente a la ciudad de Cartago no se detuvo en esta parada. Lo que sucedió ese día, que fue un motivo de enojo para muchos domingueños y que luego se convirtió en fortuna para ellos, lo veremos en una serie de videos. El primero, diremos qué fue lo que pasó a muy pocos metros de aquí, en el puente sobre el río Virilla, lo que nosotros los domingueños conocemos como el Puente Negro. En el segundo video contaremos qué sucedería hoy, cómo actuarían las autoridades, la Cruz Roja, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en la atención de una catástrofe como esas. Y finalizaremos con el tercer video, donde una serie de jóvenes físicos analizarán las posibles causas de ese accidente. Los invito a que nos acompañen en esas 3 entregas de la semana del 14 al 21 de marzo de este año. Se sabe que ese tren venía de Alajuela, era, llamamos un tipo de excursión al Asilo de la Vejez a Cartago. El fin de eso era recolectar fondos para la construcción del mismo asilo. Rescatar la historia de la tragedia más importante que hoy por hoy ha ocurrido en nuestro país, creo que es algo muy importante, porque solo conociendo el pasado podemos evitar cosas en el futuro que lastimen tanto a una población, a un país. Particularmente como domingueño, al igual que usted, hemos recibido mucha información de nuestros abuelos, de nuestros papás, de esa tragedia, porque aunque no murió gente de Santo Domingo, es algo que marcó mucho a nuestra comunidad. Y por ejemplo, mi abuela me cuenta que ese día ella estaba con el papá, con mi bisabuelo Malaquías, en la Basílica de Santo Domingo, en misa, y de repente entró alguien corriendo a avisar de la tragedia. De Santo Domingo al puente probablemente hay unos 5 kilómetros, ¿verdad? Entonces esa persona corrió hasta la iglesia y estaban en la misa y el padre Mendoza interrumpió la misa, le dio la bendición a todos y me cuenta mi abuela que envió toda la gente a ayudar al lugar de la tragedia. Casualmente también en esa época mi abuela paterna estaba embarazada de mi papá, entonces ella siempre asociaba el nacimiento de mi papá con el año en que ocurrió la tragedia, que fue una fecha muy cercana, ¿verdad? Mucha gente de Santo Domingo cuenta historias relacionadas con esta tragedia. Más de 250 víctimas, Sergio. Más de 200. Más de 250. Familias enteras desaparecieron de Alajuela. Está el dato, porque en el Instituto de Alajuela se colocan los cadáveres para que los familiares vengan a reconocerlos. Muchas familias que están ahí fallecidas no son reconocidas, porque las familias están completas, están muertas. Vacías quedaron casas en Alajuela.
Y está el dato bien documentado de gente, de personas que llegan a reconocer sus parientes ahí y por la impresión mueren por ataques de infarto al corazón, ahí mismo en el Instituto de Alajuela. O sea, la muerte se sigue no solo en El Virilla, en los hospitales mueren, en Heredia, en San José, en casas, hay personas muriendo por el accidente. Y en el Instituto de Alajuela muere gente por impacto de las personas ahí fallecidas. Sergio, viene el tren de Alajuela hacia Cartago para participar en el turno convocado por el arzobispo Claudio María Olio Jiménez. Carga en Alajuela, carga en Heredia, no para en Santo Domingo. Se dice que la curva que está aquí al frente de nosotros fue una de las causas. Lo cierto es que en este puente ocurre la tragedia. Si podemos retroceder el tiempo y nos metemos en el cuerpo de los domingueños que estaban en misa ese día, vemos cómo llenaron el cauce del río tratando de rescatar a los sobrevivientes o los cuerpos de las personas que habían quedado. Pero los vemos vestidos de blanco, manga larga, venían de misa. Los domingueños sí, están de traje porque ese domingo están en misa con el padre Francisco Mendoza. Y se oye un grito, corran al Virilla porque hay tragedia. Trajes de blanco que minutos después van a estar teñidos de rojo, de sangre. Se rescatan personas, hay cadáveres y también bien está documentado que salieron varios estañones con restos humanos, miembros humanos que no se sabían de quién eran. Pero Santo Domingo dijo presente. Santo Domingo dijo presente ese día en el Virilla. Había que ayudar, había que rescatar gente. Domingueños, esto es parte de nuestra historia. Démosle el valor que tiene, conmemoremos y démosle a las víctimas un saludo de solidaridad, aunque sea a través de tanto tiempo, pero que no queden en olvido tantas víctimas, más de 250, Sergio, reitero, más de 200, no pueden quedar en olvido y nosotros necesitamos conocer nuestra historia. Así es, Santo Domingo dijo presente y que eso no se olvida. Y en este video vamos a tratar de ilustrarlos más sobre lo que pasó aquí ese fatídico 14 de marzo de 1926. Él es don Abel Quesada Bravo. Nació el 23 de febrero de 1923 y es, hasta el momento que yo sepa, la única persona sobreviviente de la catástrofe del Virilla, ocurrida el 14 de marzo del año 1926. 3 años tenía don Abel, quien viajaba en el vagón número 5, el penúltimo de ese convoy que tuvo esa catástrofe en el Puente Negro o en el puente sobre el río Virilla. Don Abel, a usted le contaban qué fue lo que le pasó. ¿Algún familiar le contó a usted qué fue lo que pasó? ¿Y qué pasó con usted? No. ¿El catástrofe de ella? Sí. Ya hay muchachos, eso fue tan mundial que todo mundo, nadie, hasta ahora que vienen ustedes a tomar informes de la vivienda, aquí no, todo dormido, ¿no? Yo en vez de voy a los tribunales ahí, algún papel o algo, nada más lo que voy y nada más, no dicen ni de dónde es usted, ni de qué apareció, ni... Nada. No, haga lo que haga, vaya. Viera don Abel que en esa catástrofe del Virilla murieron más de 250 personas. No se dicen que eso fue muy desastroso. No le digo el cuento que me contaban los viejos, que esa gente que se estaban bañando, que salieron locos porque vieron el río rojo. Sí. La sangre. La sangre. Del catástrofe ese, de tanta munición, se fueron locos dando quejas de lo que había sucedido del río. Hasta después fue que ya se venían dando cuenta
¿Qué fue el catastro? Sí. Usted iba en ese viaje con su familia, con su papá y su mamá y unos primos. Iba también su hermana Gladys, de 2 años tenía Gladys. ¿Quién yo? No, Gladys. Ah, Usted tenía 3. Sí, la más pequeña. Sí, la más pequeña. Porque yo tenía como 3 años, dicen, cuando el Virilla. Y la otra muchachita, Tenía 2. sí, y a mí me recogió el finado León. Y la muchacha esa, Don León Cortés. don León Cortés, ese, Sí. y fue el que me recogió, que le digo yo que él me tenía a mí. Y ya cuando vino los movimientos del asunto de los 9 días, de los Sí. muertos, ya vino careciendo de que don León me tenía a mí. Y entonces ese tío mío me recogió. Dentro de esta nueva reformulación que estamos haciendo sobre el tema de la catástrofe del Virilla y recopilando diferentes testimonios, hay uno que es de suma importancia. De suma importancia porque don Edwin Ortiz Monge, que fue funcionario de Ferrocarriles de Costa Rica con una vasta experiencia en diferentes puestos, desde brequero hasta director de transportes de los 2 ferrocarriles, o sea, en continuo ascenso estuvo don Edwin. Dentro de esa experiencia que él tuvo, él pudo conversar y era amigo de don Víctor Manuel Calvo, el maquinista que llevaba la locomotora número 9 el día de la catástrofe del Virilla. Le solicité a don Edwin que me hiciera el favor de explicarnos brevemente qué fue lo que él sabe o lo que él conoce de la tragedia del Virilla, y por eso estamos en la casa de él, por supuesto en la residencia de él, que le agradezco la atención. Don Edwin, muchas gracias, y le agradecería que nos cuente a los costarricenses esa parte de lo que usted conoce de la catástrofe del Virilla. Sí, yo conocí a don Víctor Manuel Calvo cuando él era ya inspector de maquinistas. Yo trabajaba como briquero y nos hicimos buenos amigos. El señor era muy buena gente y a él como que no le gustaba mucho hablar sobre esa tragedia. Pero un día le dio por contarme, porque yo le pregunté que cuál había sido la causa. Anteriormente, la unión de los coches entre sí era parte del coupling, se le ponían dos cadenas agarrando un coche al otro. Eso era porque en esos años el sistema de aire no era muy seguro. Entonces se tenía como una medida de seguridad en caso que se desacoplaran los coches, las cadenas lo sostuvieran. Me decía don Víctor que el tren venía muy lleno desde Alajuela, porque iban para Cartago, y venía la gente hasta en los balcones. Cuando él iba llegando al puente del Virilla, hay una gradiente para entrar al puente y una curva. Después del puente había una pendiente que era poco fuerte y él tenía que, una vez que entraba al puente, acelerar la máquina para que pudiera subir esa gradiente. Dice me decía él que alguien por travieso quitó una de las cadenas que unían los coches. Y alguien también desacopló los coches. Cuando entraron a la curva, él aceleró para coger la gradiente que había ahí, la pendiente, perdón, y al jalarlo, como solo había una cadena, levantó el coche y lo sacó de los rieles. Y ahí fue la causa de ese descarrilamiento. Lo que tengo en mente es que salieron con 3 coches de Alajuela. Ahí hay algunas cositas curiosas, que se dice que ese tren no debería de parar en Heredia, pero me llama la atención que en lo que se recopiló
dicen que habían 3 coches más en Heredia. Sí. Ok. Pero cuentan que no tenían que parar. Ese tren aparentemente paró en Heredia porque le pusieron una bandera. Ahora yo no sé si don Edwin le explicó que era una bandera o qué es una bandera. Ahora yo le puedo explicar. Esa es una de las partes curiosas. Bueno, paró en Heredia, tomó los 3 coches, ya se vino rumbo este para Cartago. Cuentan que 3 kilómetros y algo antes de llegar al puente sucedió aparentemente, sí, la distancia antes de llegar al puente es ese, 3 kilómetros, .8. Y el tren no se descarriló. Lo que sucedió es que aparentemente el último coche se soltó. Entonces, como que se volcó. Ahora bien, me imagino que don Edwin le contó de que eso me lo dijo Papito. Los coches, lo que nosotros llamamos el coupling. El coupling es cuando se toman toda la mayoría del tren, ¿verdad? Ellos usaban, en aquellos años usaban una cadena de seguridad. Según parece, la cadena o no se la pusieron o le pusieron solamente una. Entonces al soltarse el tren quedó con solo una cadena. Entonces, por el exceso de velocidad que ya venía ese tren, porque me imagino que don Edwin le dijo que parte de la tragedia fue por exceso de velocidad y por mucho pasaje. Pues al entrar al puente, los 3 últimos coches ya venían con problemas. Cierto que no se descarriló, sino que ya venían con problemas. Entonces ahí pegaron en el puente, en el bastión del puente, y fue cuando ya terminaron yéndose los últimos al fondo del río, sucediendo ya lo que ya nosotros, la mayoría de nosotros conocemos. Ahí, porque ahora cuando comenzó el Incofer con los trenes de pasajeros, arreglaron la curva y la gradiente. Ya no es la misma que había en esos años. Eso fue lo que él me dijo que sucedió. Alguien, ya le digo, alguien travieso hizo las 2 cosas. Quitó una cadena y desacopló los coches. Yo y muchos de los que hemos oído hablar de don Víctor Calvo, por ejemplo, con este libro, don Edwin, aquí hay en la portada un coche que tiene esas cadenas que usted hace referencia, algo parecido a eso. Aún más, las cadenas no iban aquí, sino que iban más al extremo. Más al extremo, sí. Poco tiempo después de que la Norden quitó ese sistema, porque cambió el sistema de frenado, ya era más seguro, porque ya con el nuevo sistema de frenado de aire, si se desacoplaban, las mangueras que llevaban el aire se desacoplaban, y eso hacía que los trenes se pararan, los 2 pedazos se pararan inmediatamente. Eso cambió después. Hay mucho de leyenda sobre lo que sucedió aquí. Yo en el libro en ningún momento digo o le echo la culpa a alguien explícitamente, ¿verdad? Pero las personas que lean el libro van a saber, leyendo las declaraciones de las personas, qué fue lo que pasó, y se van a dar cuenta de que fue una irresponsabilidad enorme del maquinista, porque el tren iba a una velocidad prácticamente nunca vista, ¿verdad? También yo creo que falló la iglesia, falló el gobierno y falló también la Norden, que era la dueña de los trenes de la época. Felipe, aquí donde estamos quedó un vagón. Quedó un vagón recostado ahí, que era el último. El tren iba, por decirlo así, los 3 primeros vagones eran de la gente de Heredia y los 3 de atrás eran de la gente de Alajuela. Inicialmente, cuando el tren salió de San José vacío, pasó a Heredia, dejó 2 vagones ahí vacíos en Heredia para que la gente de Heredia llegara y se fuera acomodando. Siguió para Alajuela con 3 vagones, se llenaron en Alajuela, se devolvió a Heredia, pero los vagones de Heredia estaban
más llenos que los de Alajuela, ¿verdad? Entonces el conductor dice, no, vamos a poner los vagones de Alajuela atrás y los de Heredia aquí para que el tren no se me mueva muy feo, ¿verdad? Eso fue como, marcó la tragedia, porque entonces los trenes, los vagones perjudicados fueron los 3 últimos, que eran los de Alajuela. El último vagón quedó aquí recostado, destrozado. El otro se fue ahí, se fue por esa ladera, no llegó hasta el río, pero ahí quedó en la ladera. Y el tercer vagón, bueno, contando de atrás para adelante, 1, 2, 3, el tercer vagón de Alajuela quedó abrazando esta columna del tren, perdón, De la izquierda, la columna de la izquierda. la columna de la izquierda del puente y prácticamente tapando el puente, ¿verdad? Una de las columnas todavía tiene ahí las cicatrices de la tragedia. El mismo día la compañía reparó esa columna, vinieron los soldadores y la repararon, porque al día siguiente volvieron a circular los trenes. En una mañana del 14 de marzo de 1926, desde este lugar, en la ciudad de Alajuela, que hoy es el Parque Calián Vargas, la señora Alicia Oriamuno sube al tren con destino a la ciudad de Cartago, a la festividad que había invitado Monseñor Borio para el asilo de la vejez de Cartago. En este libro, Tragedia del Virilla, en la página 374 nos describe qué pasó con doña Alicia Oriamuno. Doña Alicia Oriamuno, la mamá de Mariano Oriamuno, que nos acompaña hoy y que nos va a decir por qué estamos en el Parque Calián Vargas. ¿Verdad, Mariano? Así es, siento una gran emoción en este momento de estar en un parque histórico, Julián Vargas, Parque de Niños de la ciudad de Alajuela, que lleva orgullosamente el nombre de mi abuelo materno, papá de mi mamá Alicia Oriamuno. Participaba en la organización de expediciones como las citadas en el libro anteriormente. Él organizaba eso. Y mi madre, de 15, 16 años, entusiasmada, se monta en el tren para ir a Cartago a la actividad religiosa, pero también a visitar una prima hermana de ella. Se monta en el tren con toda la ilusión y cuando llegan a Santo Domingo Heredia, que es donde vivo actualmente. Hagamos un paréntesis ahí, Mariano. Ajá. ¿Por qué estamos en el Parque Calián Vargas, que está al frente del Del Parque Parque Juan Juan Santa María, María. nuestro héroe nacional? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Qué es lo que había aquí? Aquí lo que había anteriormente al parque fue histórico, era la estación del Atlántico, decía el pueblo. Aquí llegaba exactamente el tren del Atlántico, que en su mayoría transportaba carga, mercadería, etcétera, pero también pasajeros de la zona atlántica. Aquí se organizó la expedición y fue en el tren del Atlántico, porque anecdóticamente en Alajuela, a los 150 metros, está la estación del tren del Pacífico, en aquel tiempo, un tren eléctrico. El de la Norden era manejado con carbón, con métodos antiguos de producción de energía, de vapor. Mi abuelo en su influencia organizaba todas esas cosas y mi madre tenía prioridad para ir en el tren. Y así fue como ella se fue. Mi abuelo, por X circunstancias que no sé, no fue ese día, no iba en el tren. Pero cuando surgió la tragedia y todo, él fue lógico, se desplazó con autoridades de la ciudad a Heredia, pero específicamente al Virilla, o sea, en los límites entre San José y Heredia, sí. Que en el cantón de Santo Domingo Heredia. Ahí fue la tragedia. La compañera de mi madre, señora Ulloa, se deslizó por la ventana y cayó al río y murió. Mi madre, en el vagón que quedó equilibrándose entre la línea y las paredes desde el puente, se sostuvo ahí, pero llegó el momento en que le indicaron que el vagón iba a caer al río. Entonces se encomendó, decía ella, a la Santísima Trinidad y se lanzó al vacío, cayendo sobre unos parajes
arbustos, cosas de maleza, zacate, etc. Y sufrió sus heriditas, sus raspones y todo, pero gracias a Dios no tuvo ningún golpe fuerte que perdiera conocimiento ni nada, sino que ella siempre estuvo consciente y grabó muy bien en su mente lo que sucedió, y así nos contaba a nosotros, a mi hermana y a mí y a familiares cercanos, todo lo de la tragedia, porque fue testigo en vivo y a todo color, con la anécdota de que la compañera de ella sí falleció en dicho accidente. Mi abuelo fue allá con las autoridades y localizó a mi madre a través de un silbido que él le tenía a ella, como a veces cariñosamente silbamos a nuestros parientes o hijos o amigos, y ella identificó el silbido y dijo aquí estoy, hasta que el hombre llegó y la auxilió y la transportaron aquí a la ciudad. Y el otro día también estuve en varias casas de gente conocida aquí del centro de la ciudad, amigos de ella que fallecieron, y también compartió las honras fúnebres de todos esos alajuelenses que se enterraron en una fosa común en el cementerio de la ciudad. Mi madre contó estas historias y casi siempre con una gran coherencia, diciendo lo mismo, como muy real la cosa. Le ponía emoción, lógico, pero siempre fue como la misma historia que hace que sea más real el asunto. Y así casi hasta el final de sus días con todo eso. De mi abuelo, que estamos en este parque, entonces aquí era la estación donde salió la expedición. El hombre fue organizador de dicha promoción, ¿no? Y a mí me embarga un gran sentimiento de estar muy cerca de donde nací, crecí, cerca donde fue la estación del Atlántico que llamaban, cerca donde vivía mi abuelo, aquí a 25 metros hacia el sur. Yo vivía y nací, crecí como a 50 metros hacia el oeste. Hacia el oeste, al oeste, sí. Y este libro encierra, digamos, la mayor tragedia que ha vivido la ciudad de Alajuela en su historia. El país. Y el país en general. Y se recuerda mucho esto cada fecha. Y así es la cosa. Así es. Te contaron la historia aquella de por qué quería la ventana a las muchachas, sí. Tu mamá y la amiga Ulloa. Bueno, siempre que sucede algo se buscan causas, ¿verdad? Y culpables. Sí. Es lo más que la tendencia humana es a ver a quién le echamos la culpa o a buscar dónde estuvo el culpable. Y entonces viene la otra parte, que es que si fue, porque fue el destino el que lo tenía así, que si fue una imprudencia, que si fue un desperfecto mecánico en el tren, etc. Mamá, como joven que era, sale de la ciudad y le da la ventana a la señora Ulloa, que le llevaba varios años. Pero sí le dice que cuando llegando a Heredia hagan cambio son 2 asientos nada más, que ella pasa a la ventana para ver los muchachos en Heredia, para ver muchachos, para las cosas de la juventud. Posteriormente el tren sigue su recorrido, enrumbándose a San José, y ella le vuelve a ceder la ventana del tren a la señora Ulloa. Dice ella que cuando iban, lo que ella recuerda, bueno, que el tren sí iba con más pasajeros de la cuenta, o sea, el tren llevaba recarga de pasajeros, por decirlo así. 1. Y 2, que entrando ya hacia el puente hay una bajada propia de la topografía del terreno. Entonces la línea baja y que el tren agarró más velocidad. ¿Por qué agarró más velocidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que muchos dicen que si fue un desperfecto mecánico de máquina o culpa del que llevaba el tren, del maquinista. Bueno, solo Dios sabrá qué fue. Pero sí es un hecho que antes de entrar el convoy, el tren al puente, iba con exceso de gente y también iba con exceso de velocidad en ese preciso momento, ¿no? Y muchos dicen que al dar la vuelta esa, ahí fue donde se desequilibró el asunto
no sé, tal vez por el peso o por lo que sea, y sucede la tragedia. Y como toda tragedia, tiene historia, tiene culpables, tiene mitología, porque después de eso se pueden describir miles de cosas. El libro, pienso yo, está muy bien hecho, por supuesto. Tiene bastante recopilación histórica, muy ajustada a lo que está, al documento que se puede ver y estudiar y obtener en el Archivo Nacional, en la biblioteca, en los periódicos de la época. Y voy a finalizar con una parte que es consecuente con lo que dijo don Mariano de lo que hizo su mamá en ese momento trágico. Dice doña Alicia: al entrar el carro en que yo iba al puente, después de haberse sentido 2 saltos, se sintió el golpe. Yo logré tirarme por la ventanilla al lado derecho y así me salvé. Así se salvó su mamá, María. Así ella narraba el momento de la tragedia para ella. Bueno, y de ahí en adelante quedó para la historia, ¿no? Y es fue una de las sobrevivientes de la tragedia. Y por eso estamos realizando este video que don amablemente don Mariano Oriamuno accedió a brindarles a ustedes la versión de su mamá, doña Alicia, que fue una de las sobrevivientes de la trágica historia del Puente Negro o del río Virilla, como se conoce, el 14 de marzo de 1926 a las 8:17 de la mañana, en rumbo a la ciudad de Cartago. 1926, 8:17 de la mañana. El impacto que sufre este puente por uno de los vagones del tren que se dirigía hacia Cartago, a un turno llamado por el monseñor Claudio María Polio Jiménez, y todo lo que trascendió ahí, toda la historia que hay ahí detrás de esa catástrofe. Don Felipe Ovares Barquero la encapsuló en un libro de su autoría que se llama La tragedia del Virilla. Felipe, ¿por qué Felipe Ovares Barquero escribe La tragedia del Virilla? Bueno, Jorge, soy de aquí, de Santo Domingo, sí, ¿verdad? Y recuerdo que cuando estábamos en la escuela, un par de veces nos escapamos aquí hasta el puente, porque en Santo Domingo se le conocía como el Puente Negro. Sí. Y entonces eso como que me dejó marcado de qué era lo que realmente había sucedido en esa tragedia. Entonces me interesé por hacer la investigación, y lo primero que hice fue visitar la Biblioteca Nacional. Ajá. Y ahí me encontré con los periódicos de la época. Lo primero que hice fue recopilar las muertes, porque básicamente los periódicos de esa época se enfocaron en las personas que fallecieron. Entonces yo hice una base de datos con los nombres de las personas que fallecieron según los periódicos. Y eso me llevó como a unos 240 personas que logré documentar. Además de todas las noticias interesantes que habían en los periódicos. Yo sabía que ahí había un documento histórico, que había que hacer algo con eso, que yo no me podía quedar con la base de datos ahí guardada. Pero al leer los periódicos me di cuenta de que podría utilizar los recortes de los periódicos y documentarlos con lo que yo ya sabía. Sin embargo, me entró la curiosidad de saber, bueno, tiene que haber más gente, más heridos, cuánta gente iba en el tren. Mi amigo Sergio Barquero me pasó una lista que él había conseguido en el Archivo Nacional, y me dice: Felipe, vaya al archivo, ahí se va a encontrar una mina. Y efectivamente yo fui al Archivo Nacional varias veces, tal vez unas 10 veces, buscando algo que yo me imaginaba que tenía que existir, que era un documento donde la gente dijera: sí, yo iba en el vagón tercero y pasó esto y esto y esto, y digo yo, tiene que existir ese documento. Me fui encontrando cosillas, hasta que un día me encontré el documento que yo había soñado, ¿verdad? Que era como las declaraciones de los pasajeros, y entonces eso fue otra mina, porque ahí ya logré incorporar
Es decir, que la base de datos brincó de 250, brincó a más de 700. Entonces ya de gente que efectivamente iba en el tren. Entonces toda la gente que yo coloco en el libro efectivamente iba en el tren porque declararon. Y entonces el libro se me ocurrió, bueno, voy a hacer 2 partes. La primera parte va a ser un enfoque con los artículos de los periódicos que más me interesen a mí, los documento, incluso corregí errores ahí a pie en notas. Este persona lo nombran así, en realidad se llamaba así. Esta persona tenía tal edad, en realidad tenía tal edad. Y entonces fui documentando los recortes de los periódicos y eso fue la primera parte del libro. La segunda parte del libro, digo, bueno, voy aquí a poner a toda la gente que logré documentar que iban en el libro. Entonces la segunda parte son esos 700 y pico de viajeros con sus nombres, sus apellidos, su fecha de nacimiento, sus papás, porque eso también fue tomando una relevancia muy grande cuando me di cuenta de que familias completas murieron ahí, ¿verdad? Entonces lo que hice fue poner, bueno, viajaba tal y tal persona, sus padres eran tales, sus padres también iban en el tren, y entonces ahí apareció otro tipo de base de datos que era como para poder reconstruir las familias. Y entonces, bueno, yo soy ingeniero de informática y entonces lo que se me ocurrió fue hacer un programa utilizando inteligencia artificial con un lenguaje que se llama Prolog, en el cual yo metía las relaciones padres e hijos y después podía hacer más relaciones como por ejemplo tío, abuelo, yerno, etcétera. Y entonces yo le preguntaba al programa, dígame cuántos tíos y sobrinos iban tantos y cuántos nietos y cuántos sobrinos. Y entonces yo documento en la mayoría de los casos las relaciones, ¿verdad? Iba tal persona que era sobrina de tal persona que también iba en el tren. Y entonces eso es lo que hay en la segunda parte. Las imágenes y testimonios que ustedes acaban de ver y de escuchar reflejan la magnitud de la catástrofe. Hoy nos damos por enterados de esos hechos. Mañana veremos cómo actuaría la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos en la atención de esa catástrofe.